Aquí inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Buenas tardes, Roberto Díaz, Iluminada Muñoz, los amigos oyentes, los colaboradores de este programa, todo el que hace posible que se proyecten y se lleven a cabo las formidables ideas que posee bienvenido Antonio Rodríguez Durán. Sin más preámbulos, aquí está este programa hasta más o menos las 7 de la noche. Adelante, Roberto Díaz. Como no, don Álvaro, una vez más disponemos las líneas para que nuestros oyentes puedan realizar sus preguntas a través del 809-732-0101, 809-221-0101. Las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Aló. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hablamos de... Sí. Perdón. Saludos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Arbelo y demás. Mi nombre es Víctor Díaz, de Santo Domingo Oeste. Su pregunta. Su pregunta. No se entendió la pregunta. ¿Puede repetirlo, señor? Mi pregunta es: ¿quién fue José Trujillo Valdés? Está flojo eso. Tiene que repetir la llamada y la pregunta. Saludos. Buenas. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Elías, Santo Domingo Este. Su pregunta, Elías. Bien, quiero saber cómo hubiese sido un gobierno de doctor Juan Bosch en caso de que no hubiesen dejado gobernar en aquella época. No hubiera podido gobernar. Tenía demasiados enemigos en el orden sociológico, en el orden económico, en el orden político, y él mismo tampoco estaba tan interesado como lo estaba un Joaquín Balaguer, como lo está hoy un Leonel Fernández, etcétera, etcétera. De manera que poner de ejemplo a don Juan era una manera, y hoy lo sigue siendo, de perder el tiempo. Saludos, buenas tardes. Don Álvaro, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pascual Zapata, de Herrera. Adelante, Zapata. Don Álvaro, ¿cuál es el origen de la palabra guagua? Eso, una expresión popular de esas cosas que los autores asimilan, le dan cierta forma, y por ahí la situación prosigue su agitado curso. No tiene una definición, vamos a decir, correcta, no tiene una definición que precisamente defina algo en cuestión, sino que se usa de manera indiscriminada. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, de Pensilvania, el Negro Bachato. Su pregunta, don Álvaro. Ok, ¿quién fue hoy y Michelle Martelly? ¿Quién fue? No entendió nada. ¿Puede repetir, señor? Jovenel Moy y Michelle Martelly. Bueno, caballero, va a tener que poner su mente más clara y sus preguntas más precisas, porque ahí realmente no hubo preguntas. Saludos. Baje un poco el volumen de su radio, apáguelo un segundito, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Muy bueno. Saludos. Baje un poco el volumen de su radio, apáguelo un segundo para que pueda realizar su pregunta. Buenas tardes. No se está entendiendo. Por favor, las personas que nos llamen, voy a decir esto.
bajar el volumen de su radio o apagarlo un momento para que puedan realizar sus preguntas, porque con la retroalimentación no vamos a entender lo que usted está diciendo. Por favor, saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Félix Minaya de la Romana le habla. Adelante. Preguntarle al maestro si Inver Barrera, Wessing y Wessing eran enemigos. ¿Inver Barrera y quién? Wessing y Wessing. No necesariamente enemigos, pero estaban seriamente separados. Vamos a decir que era una relación estrictamente militar, ¿verdad? Que no se compadecía con ninguna manifestación de identificación. Vamos a decir, cada uno jugaba por su lado. Sobre todo, eran días en que el general Elías Wessing era el director del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, algo que hace tiempo que no existe, y el general Inver era tenido por lo que fue un héroe nacional. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan de Long Island. Su pregunta, señor. Saludos, Roberto. Mi pregunta para don Álvaro, si puede hablar algo sobre Benito Monción Quesada. Bueno, un héroe nacional, una de las espadas más gloriosas del movimiento independentista. Eso fue Benito Monción. Agregar cualquier otra cosa sería entorpecer la figura ilustre de un ilustre dominicano como el caso de Benito Monción. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su pregunta, señor. Y quiero preguntarle a don Álvaro si él conoce. No, es que el teléfono no nos permite entender bien lo que usted está diciendo, señor. Saludos, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Arismendi. Su pregunta, Arismendis. A preguntarle al señor que si él dame información con un pelotero que jugaba con las Águilas, que le decían el guapito del Cibao. Lo conocí, eso se lo puso quien le ponía un sobrenombre a todos los peloteros. Se refiere al guapito del Cibao, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un pitcher que iba por el medio, que se fajaba con cualquier bateador. Para él no había que temer a ningún bateador. Rafael Quesada, el guapito del Cibao. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Díaz, Pedro Terrero, desde San Juan de la Maguana. Su pregunta. Bendiciones para don Álvaro. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién fue Rómulo Betancourt? Un distinguido estadista venezolano, amigo del pueblo dominicano, enemigo activo de la tiranía de Trujillo. Dedicó mucho tiempo, esfuerzo y relaciones internacionales para luchar contra Trujillo, quien finalmente le puso una bomba en el trayecto de ida de su casa al Palacio Presidencial, y esto provocó una indignación tan grande que se podría decir que en cierto modo la indignación llevó a las sanciones y al repudio contra Trujillo. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Darío de Patata. Hola, Puerto. Saludos para la enciclopedia humana. Su pregunta. Don Alvarito, ¿por qué es posible que no se le ha puesto una calle, principalmente a la capital, Eduardo Brito? Lleva el nombre, el principal centro
artístico del país, por una sugerencia humilde de este servidor. De manera que si no hay una calle que lleve su nombre, el principal, repito, centro artístico del país, el Teatro Nacional, sí lleva su nombre, y eso apaga cualquier protesta en torno a por qué ninguna calle lleva su nombre. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Carlos Herrera. Adelante, Carlos. Don Álvaro, me gustaría saber su opinión con relación a la condena de 30 años que la justicia dominicana acaba de aplicarle a la señora que le quemó la mano a su hijo. Por favor. Sí, pero usted tendrá que acudir a una fuente legal, a una fuente, un juez, de un abogado defensor, un abogado acusador, etcétera, porque la verdad es que emitir una opinión acerca de una sentencia es algo muy, muy débil, muy delicado, y se presta a muchas confusiones. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Usted parece ser que va conduciendo o moviéndose. Deténgase un segundito para que pueda realizar su pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿usted cree que con el tiempo aquí puede ser que llegue un Trujillo, pero menos no en lo que hizo un Trujillo, sino en la dictadura de quedarse siempre en el gobierno? No se entendió absolutamente nada. Usted tiene que poner sus ideas más en orden, más acorde con la realidad, porque la verdad es que eso de ahora no fue una pregunta, fue un tollo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Díaz. ¿Quién nos habla y desde dónde? Reinaldo, de aquí del distrito. Bueno, se cayó su llamadita, Reinaldo. Trate de comunicarse nueva vez con nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Junior de Santiago, Roberto. Su pregunta, Junior. Roberto, yo quiero que me hable un poco sobre la atención de matar un chivo. No sé dónde proviene. Y hable de quién, Roberto. De aquel, eso es un merengue de mataron al chivo. Yo no lo sabía. Eso no tiene importancia. Mataron al chivo en la carretera. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. Esa es una tontería que surgió después de muerto Trujillo, como una manera de despreciar el cadáver del jefe. De manera que eso no vale la pena perder el tiempo hablando de algo tan insignificante. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Por favor, le hablamos desde Moca, el señor Ventosa. Su pregunta, señor. Para la pregunta al señor, con relación a la fe cristiana y otras religiones, tenemos mucha fe sobre los ángeles. ¿Puede decirme algo sobre esta consideración? Siga. Usted mismo se cortó. Iba a tratar un delicado aspecto teológico, pero usted mismo lo saboteó. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Damián de Los Alcarrizos. Adelante con su pregunta, Damián. Sí, hay una calle Eduardo Brito, en Sánchez para allá. Ok. Sí, dígale que sí. Todavía, yo no lo sabía, ya lo sé, gracias a un amigo oyente que acaba de llamar y dice que hay una calle que lleva el nombre del gran Eduardo Brito, que de por sí ya ha sido reivindicado con el nombre suyo al Teatro Nacional. Saludos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Don Álvaro Albelo, hijo de Tito Sánchez, la conciencia lo mina. Su Mi pregunta. respeto para usted. Adelante. Don Álvaro, Julio Martínez Pozo, Bueno. hijo.
Saludos, buenas. Baja un poco el volumen, por favor. Adelante. Sí, buenas tardes. De Santo Domingo Norte. Su pregunta, señor. Para preguntarle a don Álvarez, ¿cuál ha sido el dominicano más conocido en el mundo? Bueno, imagínense, habría que dividirlo en el orden deportivo, el más conocido, en el orden literario, o sea, en el orden intelectual, el catedrático nuestro más conocido en el mundo, el político nuestro más conocido en el mundo. Son muchos factores que se unen ahí para usted hablar de diferentes ramas del conocimiento. No hay un dominicano que es el que más la gente conoce, son varios. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, David Vélez desde Santiago. Don Álvaro, mi respeto para usted. Adelante. Don Álvaro, en esta contienda política que viene, se pondrán de acuerdo debido a la gran diferencia que hay uno entre los dos. Pero ¿cuál es la pregunta, señor? Y también Leonel Fernández. Se está dando una conferencia de lo que puede pasar en el 2024, pero realmente estamos limitados a preguntas y respuestas que deben entender algunos oyentes. Saludos, buenas. Bueno. Baja un poco el volumen de su radio, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Su pregunta, señor. Yo quiero preguntarle a don Álvaro, ¿quién fue Alonso Perry? Repita otra vez. Alonso Perry. Alonso. Sí, el más grande refuerzo que ha venido a la República Dominicana. Originalmente no venía como refuerzo. El Licey contrató a Carlos Lanause para jugar en la inicial. Perry estaba pichando en Puerto Rico. A Lanause lo llamó el servicio militar, era la guerra de Corea, y él tuvo que marcharse. Y entonces Alonso Perry dejó de ser lanzador y vino como inicialista del Licey, y repito, en todos los años que jugó en República Dominicana, demostró el mejor refuerzo de la historia de que haya jugado en nuestro país. Saludos, buenas. Buenas tardes, Roberto. Bendiciones para don Álvaro. Luis Liranzo, Distrito Nacional. Adelante con su pregunta. Don Álvaro, ¿qué opinión le merece a usted la ley que prohíbe hablar de Trujillo en el país? No existe esa ley. Lamento decirle que usted está errado, que usted está equivocado, que no hay ninguna ley que prohíba aquí hablar mal de nadie, mucho menos de un tirano. De manera que usted, mi querido amigo, está diametralmente opuesto a la realidad. Última de esta ronda. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pedro Jiménez, desde Las Guaranas, provincia de Duarte. Su pregunta. ¿Merece Pedro Santana, primer presidente constitucional, de estar en el Panteón de la Patria, o se han hecho algún esfuerzo para sacarlo de ahí? Deben hacerse muchos esfuerzos, no algunos, muchos esfuerzos para sacarlo de ahí, ¿verdad? Con esa barbaridad que cometió a Joaquín Balaguer, porque no se le dio una de sus añoradas reacciones, y entonces pues para castigar al pueblo dominicano llevó al traidor que vendió la patria en 1861, lo llevó al Panteón Nacional, donde están los héroes y las heroínas, donde están precisamente, o ironías de la vida, están las víctimas de Santana. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las preguntas del público. Francis.